Buenas, ¿cómo están? Voy a aprovechar este video para hacer la devolución del último foro. Hay muchísimas cosas, varias cosas que quiero decir al respecto. Me hicieron pensar muchas cosas. Creo que también faltan algunas herramientas. De hecho, esta fue una actividad disparadora. Era para ver más o menos qué opinaban o qué reflexiones les generaba el tema de la desigualdad de clase social. Pero faltan todavía más herramientas para poder trabajar esta temática que es muy compleja. Así que voy a aprovechar en el medio de las devoluciones, voy a ir tirando como otras reflexiones, otras herramientas que les van a servir para seguir pensando este tema. Y además, al final, les voy a comentar algo sobre la actividad de esta clase, así que se van a tener que quedar hasta el final. Bueno, yo creo que una de las preguntas que atraviesan muchos de los comentarios de ustedes es esto de qué es qué es la pobreza, ¿no? Hay algo que está atrás de todo, que es tratar de definir qué es la pobreza, cuáles son sus causas. Los pobres son pobres porque quieren, porque no trabajaron lo suficiente como para poder salir de la pobreza. Voy a leer uno de sus comentarios. Van a ver que estoy todo el tiempo leyendo para no olvidarme nada. Pero uno de sus comentarios en el foro decía, uno no elige dónde nace, pero sí puede tomar un camino diferente. Pregunto, ¿qué posibilidades tiene una persona de elegir un camino diferente? Concretamente, ¿de qué depende que una persona elija un camino diferente? ¿De su propia voluntad? ¿De su propio mérito? Esta compañera dice que depende del acceso a un saber, a la educación. Y me parece que coincido, pero pregunto, ¿no? ¿Todos tenemos las mismas posibilidades de acceder al saber y a la educación? ¿Y qué pasa cuando esa persona puede acceder a la educación, pero en la escuela lo discriminan por ser pobre? ¿Existe la discriminación por ser pobre? También les pregunto eso porque no sé qué tan claro tienen ese tema. ¿Alguien puede llegar a sentirse discriminado por ser pobre? Leo otro comentario. De más chica, cuando parábamos en algún semáforo, me hacían cerrar los vidrios o trabar las puertas por el solo hecho de que afuera de nuestro auto hay personas buscando un poco de dinero para poder vivir. Es interesante esto, ¿no? Porque reconocemos eso como una violencia. Nos damos cuenta de cómo impactan estos gestos en las personas, nos damos cuenta hasta qué punto estos hábitos son violentos, son crueles, son alienantes. Otra compañera dice esto que es muy interesante. Dice, es necesario hacer énfasis en sobre cómo la sociedad se relaciona con la pobreza y sus pobres. Las representaciones que solemos escuchar a diario. Los pobres son considerados culpables de su propia situación, de no hacer lo necesario, de no trabaja porque no quiere, porque le gusta que le caiga todo de arriba. Mucho tiempo yo misma lo creí, dice esta compañera, pero todo es no todo es como nos muestran. Hay un discurso dominante de la pobreza que culpabiliza y demoniza a los pobres por su situación, contribuye a legitimar, consolidar y reproducir las distancias sociales, la desigualdad, y quienes pertenecen a los sectores más desfavorecidos conviven, resisten y se adaptan a ese discurso que los denigra, estigmatiza cotidiana y sistemáticamente. Bueno, vuelvo al ejemplo de la compañera anterior, que me parece bien gráfico, ¿no? Esto de cerrar la ventanilla, trabar las puertas, ¿no? Podemos agregarles más cosas. Correr la mirada, seguir de largo cuando alguien está pidiendo dinero, no responder, no mirar al otro. Así como también destacan otras compañeras, dejamos de empatizar, dejamos de preocuparnos por el otro. Y una manera de empezar a cambiar estas cuestiones es justamente empezar a empatizar, que no es ni más ni menos que empezar a ver al otro como persona, no como objeto, no como cosa. Y en este sentido, Mayra Arenas, que es una persona que después les voy a contar quién es, pero ella dice que un gesto mínimo de decir no puedo o no, disculpa, no puedo, en vez de simplemente pasar de largo e ignorar a una persona que nos está pidiendo algo, son gestos políticos, ¿sí? Empatizar también significa que nos afecte la pobreza. Afecta en el sentido de que nos escandalice, que pensemos que hay que hacer algo con eso. Que nos escandalice de igual manera cuando matan a un pobre que cuando matan a alguien de otra clase social. Que nos escandalice de la misma manera, porque no debería haber vidas que valgan más que otras.
Y en los comentarios de muchos se escandalizan, y está bien, ¿no? No quiero que se malinterprete, pero se escandalizan muchos por los homicidios de robo. Y quiero que sepan, quiero hablar sobre esto porque es algo que salió mucho y no quiero esquivar el tema. Según un estudio de la Universidad de San Martín, y esto es algo que me parece interesante que lo tengan también como herramienta, según un estudio de la Universidad de San Martín, si hablamos de homicidios, ¿no? Solo el 18% de las muertes acontecen en situaciones de robo. El 80% de los homicidios no tienen que ver con el tipo de hechos que comúnmente se incluyen dentro de la idea de inseguridad. Y muchos de esos homicidios, el 80%, las personas muertas son pobres. Entonces, no es que no nos conmueva o no nos preocupe este 18% de los casos que sí murió en ocasión de robo, pero mientras los medios, la policía y nosotros mismos muchas veces nos dedicamos a discutir, analizar y problematizar solamente estas muertes, muchísimas otras personas se mueren por gatillo fácil y otras problemáticas en los barrios vulnerables y en las cárceles de una sociedad y un Estado que eligen no mirar y darles la espalda. Entonces hay una primera conclusión que podemos sacar de esto, que es que existe una desmesurada reacción mediática y social a las muertes por ocasión de robo en comparación con las otras muertes. Una reacción desmesurada que da cuenta del poder que tienen los sectores medios y medios altos para hacer mediáticamente visibles sus propias muertes, instalando a estas víctimas como las víctimas que importan y dejando en la sombra otras muertes, la de los pobres y la de los excluidos. Lo que está mal no es que se ponga en primera plana las muertes en ocasión de robo ocurridas. Lo cuestionable es el olvido absoluto de las otras muertes. Porque hay un olvido absoluto de las otras muertes, que son el 80%. Estas muertes pasan inadvertidas porque no son otra cosa que muertos pobres. No hay preocupación, no hay indignación, para ellos indiferencia y olvido. Entonces, eso hacemos con las personas de clase baja. Cerramos la ventanilla, ponemos trabas en nuestras puertas y tomamos esto en sentido literal, ¿no? Porque realmente lo hacemos, pero también en sentido metafórico, ¿no? Estos gestos metafóricamente también van construyendo un muro entre dos mundos, entre un nosotros y un ellos. De esto también habla otra de las compañeras, ¿no? Que dice esto: siempre vamos a tener un muro. Sí, tal cual, hay un muro que estamos construyendo y que deshumaniza al otro, que radicaliza su diferencia, que lo estigmatiza, y así todo esto otro se transforma en peligroso, se transforma en un riesgo, y esto se sustenta, ¿no? Esto se sustenta en representaciones difundidas a diestra y siniestra, que responsabilizan a los pobres de su pobreza y opacan las desigualdades estructurales. Y eso, otra compañera habla de eso también, desigualdad estructural. Es importante hablar de eso también, que la desigualdad es estructural, significa que la desigualdad es parte del sistema, es producida por el sistema. Significa que los pobres no existen porque no trabajaron lo suficiente o porque no tuvieron la voluntad de seguir un camino diferente. Los pobres existen porque el sistema necesita que haya pobres. Porque el sistema capitalista es inherentemente desigual. La desigualdad es parte del sistema. No vamos a tener pobreza cero con el neoliberalismo, porque ese modelo económico necesita de pobres para sustentarse, para generar ganancia, para generar plusvalía. Entonces, para terminar con la pobreza, si queremos terminar con la pobreza, hay que revisar sus causas. Y las causas de la pobreza no son voluntades individuales, ¿sí? El sistema es el que causa la pobreza. Me pongo eufórica, pero no estoy en contra de nadie, perdón. El sistema es el que causa la pobreza. Cuando te pones a mirar cuestiones básicas a las que accede un pobre comparado a las cuestiones a las que accede alguien que no es pobre, te das cuenta de la injusticia y la desigualdad del mundo.
¿no? Una persona pobre nace con menos alimentación, menos educación, sus padres tienen menos nivel educativo, se le dificulta conseguir un trabajo, pero el mundo le exige lo mismo que a cualquiera. Como dice Mayra Arenas, de nuevo, el sistema no te prepara y después te expulsa. Y eso es una crueldad absoluta. ¿Sí? Llevándolo a hoy también podemos pensar en el tema de la pandemia, que es otro tema que salió en el foro. Lean los comentarios después. Pero llevándolo a hoy, pensemos en cómo nos afecta la pandemia, ¿no? El COVID-19 podemos pensar que como un virus no es selectivo y que de alguna manera todos los cuerpos son igual de vulnerables, igual de proclives de contagiarse. Sin embargo, tenemos que saber que la mayor parte de los contagiados pertenecen a barrios marginales y a villas, ¿sí? Porque para no estar expuesto al virus, tenés que tener mínimo agua para lavarte las manos. Y no todos, y el servicio de agua no está igualmente distribuido, está desigualmente distribuido. Entonces, las villas de Capital Federal, por ejemplo, están sin agua. Entonces, el coronavirus de alguna forma viene a desnudar una desigualdad cruel que atraviesa nuestra sociedad. Y el mayor grado de exposición depende de la situación socioeconómica en la que estés. ¿Sí? No te podés quedar en casa si no tenés casa. El virus no discrimina, entonces, pero la sociedad sí. Hay otra cuestión que es que en muchos de los comentarios o en algunos hay como una equivalencia simbólica entre villeros y delincuentes, ¿no? Es como que empiezan hablando de la pobreza y terminan hablando de la delincuencia, o empiezan a hablar directamente de la delincuencia y esto después lo critican otros compañeros, ¿no? Que remarcan esto, la necesidad de separar las cuestiones, porque es sumamente estigmatizante pensar que la pobreza siempre implica delincuencia, ¿no? Ser pobre no es igual a ser delincuente. Y tenemos que tener cuidado con esos estereotipos, ¿sí? Ahora tampoco tenemos que caer en otro estereotipo, que es el de pensar que hay pobres buenos y que hay pobres malos, ¿no? Están los pobres buenos que trabajan dignamente y se rompen el lomo, y los pobres malos que roban. Yo creo que tenemos que tener un criterio más profesional, ¿sí? Que no estamos acá para emitir juicios morales y decidir quiénes son los pobres malos y quiénes son los pobres buenos. Tampoco tenemos que romantizar la pobreza y romantizando el hecho de que una persona se tenga que partir el lomo trabajando para sobrevivir. Digo, tampoco está bueno, y tampoco es que estoy justificando el robo, ¿no? Y ni tampoco creo que haya que entenderlo como algo individual que merezca castigo, linchamiento, balas. Es que es algo que a veces aparece también, ¿no? Quiero ir a algo más complejo, ¿no? Las problemáticas sociales no se resuelven matando a nadie, no se resuelven de una manera punitiva, ¿sí? Como profesionales entonces tenemos que pensar cosas más profundas, cosas quizás más complejas, quizás más difíciles, quizás cosas que no pensamos antes, cosas que el sentido común no dice. Al contrario, son cosas que el sentido común oculta. Entonces nosotros estamos acá para pensar antropológicamente la pobreza. Por eso quería terminar la devolución volviendo a la pregunta del principio, ¿no? Esto de qué quiere decir pobreza. Porque los escuché hablar de pobreza, fui analizando sus palabras, traté de leerlos entre líneas también, quizás me equivoque, pero veo que hay algunos entendidos y malentendidos cada vez que oímos la palabra pobreza. Porque es un vocablo muy viejo que sin dudas no pone término a nada, sino que más bien abre una historia que recomienza desafortunadamente sin cesar. La pobreza siempre es objeto de querellas, de disputas, de movilizaciones, de políticas desde hace mucho tiempo. Es muy complejo hablar de pobreza, despierta muchos imaginarios, despierta muchas sensaciones, despierta muchos sentimientos. Por eso tenemos que ser cuidadosos como profesionales para hablar sobre el tema, ¿sí? A mí particularmente me interesa que pensemos qué significa el hecho de que tantos de nuestros conciudadanos estén sometidos a la pobreza, ¿sí? ¿Qué significa la pobreza para quienes la viven, para quienes la sufren, para quienes luchan contra ella?
¿no? ¿Qué significa la pobreza? Porque significa lo mismo para quien la observa sin sufrirla y para quien la vive más de lo que la observa. Esto también aparece en otros de los comentarios. Es muy interesante, ¿sí? Entonces, volvemos a algo que estamos diciendo desde hace mucho en las clases, que para conocer un lugar, un espacio, es necesario saber conocer, escuchar todas las historias que habitan en ese espacio, ¿sí? Entonces, ¿qué sabemos nosotros de la pobreza? ¿No? ¿Y en qué nos basamos para hablar de ella? Porque nos vamos a basar en lo que dicen los medios hegemónicos, en lo que dice mi vecina, en lo que dice el INDEC, en lo que dicen los gobiernos. Sí, capaz que nos sirve todos esos discursos, pero hay más historias. Y nos falta saber de la pobreza contada en primera persona. Entonces no podemos hablar de ella, no podemos hablar de la pobreza sin haber caminado esas calles, sin haber escuchado esas voces, sin haber comprendido un poco esa vida. Y como antropólogos, o sea, un antropólogo lo que haría para empezar a pensar en la pobreza sería ir a una villa, ir a un barrio marginal o a alguna organización barrial que esté trabajando ahí y hacer preguntas y estar un rato y pensar con esos otros. Eso haría un antropólogo. Trabajo de campo y etnografía. Eso es etnografía, estar ahí. Es necesario estar ahí para empezar a hablar de eso. Eso obviamente yo no era algo que tuvieran que hacer para contestar esa pregunta, solo digo qué sería lo ideal para pensar científicamente este tema de la pobreza, o antropológicamente. A mí me interesa esto, que ustedes puedan conocer la pobreza también desde las voces que la han vivido. Entonces, por eso, en la actividad que tienen que hacer, tiene que ver también con esto de conocer la pobreza desde primera mano, desde la experiencia de los que la viven. No porque ellos tengan la verdad sobre la pobreza, ¿no? No es porque solamente un pobre puede hablar de la pobreza, sino porque no podemos ignorar esas voces para hablar de este tema, ¿sí? Entonces el trabajo que tienen que hacer, que después les está subida ahí en la consigna, y la voy a subir si no, es analizar un poco la experiencia de Mayra Arenas y de Camilo Blajakis. Mayra Arenas es una persona que yo estuve nombrando en esta devolución. Ella tiene 27 años, creció en una villa, en la indigencia, y hoy es estudiante de ciencias políticas y habla de pobreza justamente. Y la otra experiencia que quiero que ustedes conozcan es la de Camilo Blajakis, que él también nació en una villa y tuvo una juventud, donde cayó en las drogas, en la delincuencia, estuvo en reformatorios, estuvo en la cárcel. Hoy en día es escritor, poeta, estudiante de filosofía y director de cine argentino. También les voy a pasar material sobre él para que analicen. Entonces, eso por un lado, ¿no? Me parece que eso es un buen aporte, ¿no? Pensar que para hablar de pobreza es necesario que incorporemos otras voces también, no solamente las voces que aparecen desde el sentido común. Y otra cosa importante es que para comprender la pobreza es necesario describirla, es necesario entenderla, pero también es necesario ponerla en contacto con lo que la sociología, la historia, la antropología nos han enseñado cuando a su turno, cuando en su momento observaron las clases populares, en otros momentos y en otros lugares, ¿no? Por eso es que yo le traía a Marx. Y por eso en la actividad también, en esta actividad, se les pide que relacionen todos estos temas con la teoría marxista. Porque es necesario entender que lo que vemos en una villa, un barrio pobre, es una clase social o un segmento de una clase social, en conflicto con otros grupos y clases, ¿no? Esa simple decisión de ver a una villa como una clase social o habitada por cierta clase social es una decisión simple que nos aleja ya de la perspectiva del sentido común, donde se supone que hay sectores sociales, no clases sociales, y que la gente está ahí en una villa, en una situación de pobreza, y entonces que hay que ir a sacarla de ese lugar, que esa es la tarea del Estado.
¿no? Y también hablar de clases sociales ir en contra de otra forma de entender la pobreza desde el sentido común, que se vea la pobreza como un lugar indeseable en el que está la gente, entonces, tenemos que ir y ayudarlos, ¿no? Es más complejo que todo eso. La idea de clase social implica complejizar muchísimo la discusión. Entonces, también quiero que les quede claro esto, que es que nosotros, la clase pasada, no vimos nada de Marx. Lo vamos a ver hoy con esta clase, pero la clase pasada no vimos nada de Marx. La clase pasada fue un disparador. Y lo digo esto porque hay compañeros que ya en sus comentarios se manifestaron en contra de la teoría de Marx sin haberla leído, entendido o escuchado, ¿no? Diciendo cosas como que Marx, no sé, defiende la delincuencia. Bueno, Marx no habla de eso, entonces por lo menos para criticarla tenemos que haberla leído. O conocer algo, porque también es... no puedo decir que yo soy especialista en Marx, tampoco, ¿no? Ni que leí todos sus libros, no, pero algo. Y eso es lo que vamos a trabajar en esta clase. Entonces, para terminar, lo que decía Marx es que no alcanzaba con discutir o definir conceptos para que los problemas del mundo se terminen o se solucionen, ¿no? Y entonces podemos pensar que definiendo qué es la pobreza no necesariamente vamos a avanzar en la resolución de esta cuestión social. Entonces es importante que una vez que podamos definir qué es la pobreza, pensemos también qué vamos a hacer con ella, ¿sí? ¿Qué vamos a hacer con la marginalidad? ¿Qué vamos a hacer con la injusticia? ¿Qué vamos a hacer con la desigualdad? Y ahí muchos de ustedes aportaron algo que es clave, ¿no? Que creo que todos más o menos lo fueron diciendo, que es la educación, ¿sí? Por eso también quiero que la actividad tratemos de pensar en nuestro rol como docentes, ¿sí? Pensemos qué hacemos como docentes con esto, si podemos o no podemos hacer algo, cuánto podemos y cómo podríamos hacerlo o qué necesitamos. Por eso yo para pensar ese tema en la actividad, en la bibliografía obligatoria, hay un texto de Tenti Fanfani, que es alguien que van a leer muchísimo en la carrera, ¿no? Porque es especialista en sociología de la educación. Bien.